Buenos días a todos, bienvenidos. Ya les dieron la bienvenida hace rato, pero les damos otra bienvenida. Y que se cumpla este canto en nosotros, que fijemos nuestra mirada en Cristo, que no la movamos de ahí por todas las tempestades que haya, por todo lo que se genere en el mundo, que siempre nuestra mirada sea en el Señor Jesucristo. Antes de empezar con la enseñanza, quiero preguntarles que se contesten en sí mismos, a ustedes mismos. Y la pregunta es, ¿vale tu palabra? ¿Cuánto vale tu palabra si es que vale tu palabra? ¿Sí vale tu palabra? O sea, ¿lo que hablas tiene peso para ti? Es que cuando nosotros prometemos algo, cuando nosotros hablamos algo que vamos a hacer o que vamos a dejar de hacer, normalmente lo decimos en un compromiso con la persona que estemos hablando o sencillamente con nosotros mismos. Pero ¿cuánto vale nuestra palabra? ¿Sí la cumplimos? Quiero ponerte un ejemplo para que se aterrice más en la pregunta que te estoy haciendo. Imagínate que tú vas a vender un carro. Casi hoy en día todos tienen un carro. Imagínate que tú lo vas a vender y que tú le pusiste un precio a ese carro. El precio que tú quieras, 100,000 pesos, 50,000 pesos, 150,000, dependiendo del carro que tengas. Y que tú lo das 100,000 pesos. Se lo das a alguna persona que por ahí pasó y tú te dijo que si no lo vendías y tú dices, sí, está bien, dame 100,000 pesos. Pero luego llega un vecino tuyo y te dice, oye vecino, véndeme tu carro, te doy 120,000 pesos por él. ¿Tú qué harías? Le dirías a la primera persona, ¿sabes qué? Mira, ya mejor no te lo vendo, ya lo pensé bien y ¿sabes qué? No lo voy a vender. O le dirías a tu vecino, ¿qué crees, vecino? Que ya lo voy a vender en tanto, o ya lo voy a vender nada más. Si tú dices a la primera persona, ¿sabes qué? Ya no te lo puedo vender y se lo vendes al vecino, ¿cuánto valió tu palabra? ¿20,000 pesos? Entonces, por eso la pregunta, ¿vale tu palabra o tiene un precio tu palabra? Y te hago estas preguntas porque de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esto. El título se llama Jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y bueno, estamos desarrollando o estudiando el Salmo 15, un salmo que es muy cortito, pero que nos ha llevado ya varias semanas a estarlo explicando. Cada punto es interesante y cada punto es más de una enseñanza, pero creo que con lo que hemos explicado queda entendido de lo que está hablando Dios a través de este salmista. Y vamos a leer Salmos 15:1. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y bueno, vamos a leer hasta el 4, que es en el que vamos a enfocarnos. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Este punto ya lo explicamos la semana pasada. Y vamos a explicar lo que está resaltado. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto es lo que vamos a explicar el día de hoy, pero te pido por favor que te pongas de pie y me ayudes a hacer una oración. Pongamos la reunión en las manos de Cristo y pidamos de todo corazón, háblame a mí. Padre Santo, muchas gracias por tu misericordia y tu ayuda, Señor. Muchas gracias porque pudimos alabarte, Señor. Y muchas gracias por esta oportunidad que nos permites de congregarnos para venir a escuchar tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, y espero que sea el deseo de todos los que estamos aquí, Señor,
que hoy nos hables en tu palabra, Señor, que hoy nos instruyas en tu palabra, Señor, que hoy nos permitas conocer tu corazón en tu palabra, Señor. Por favor, Padre, muéstranos más de ti, Señor, y ayúdanos a atesorarlo en nuestra alma, Señor, para beneficio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Amén. Muchas gracias. Puedes tomar asiento. Vamos a ver 4 puntos importantes que vamos a desarrollar con esto la enseñanza. Dice el primer punto: no es necesario jurar a Dios. Solamente con dar tu palabra o dar tu dicho es suficiente. Cumplir con tu palabra. El siguiente punto es cumplir con tu palabra en lo espiritual. Y el cuarto punto es Dios cumplió su palabra a través de Cristo Jesús. Estos 4 puntos son los que vamos a desarrollar. Y están interesantes. Yo le preguntaba a unos hermanos: oye, hermano, ¿qué entiendes por esto? Y pues como que no se entiende muy bien lo que está explicando Dios ahí. El que jura en daño suyo no por eso cambia, como que no se alcanza a entender la idea, pero ya desarrollándola vas a ver que es muy sencillo de entender. Primero que nada, vamos a ver qué significa jurar. Creo que todos tenemos un concepto de lo que significa hacer un juramento. Yo escuché a una persona en esta semana que decía: te lo juro por Dios. Terribles palabras, son de peso las palabras. Pero con el simple hecho de decir te lo juro, ya tienen peso esas palabras. Pero muchas personas usan esa palabra solamente como algo cotidiano de su vida, como para asegurar algo. Pero a veces lo que aseguran no del todo es verdad. Entonces, la Escritura nos dice que cuando nosotros juremos y que aún juramos por algo, por lo que sea, y que va a ser a nuestro prejuicio, no es nuestro prejuicio, va a ser a en contra nuestra, no cambiemos de parecer. Ahora, la palabra jurar significa prometer una cosa solemnemente, poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios o a personas o cosas muy respetadas o queridas por la persona que promete. Un ejemplo, podemos prometer: te lo juro por mi hijo que lo que te estoy diciendo es verdad. Como lo que te decía yo, que escuché una frase: te lo juro por Dios, te lo juro por mi madrecita santa, te lo juro por mi vida. Hay ciertas frases que se usan y que seguramente tú las has escuchado y a lo mejor has dicho alguna vez alguna de estas frases. Pero en concreto es prometer algo. Eso es jurar, prometer algo solemnemente. Pero seguramente nosotros quizás no estamos acostumbrados a decir te lo juro. Quizás usamos la palabra te lo prometo. O quizás ni siquiera eso, solamente lo decimos. Vamos a ver lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu Dios, al Señor tus juramentos. Esto de no perjurarás quiere decir que tienes que cumplir tu juramento, que no lo dejarás al olvido. En el siguiente versículo 34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el estrado de Dios, el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Anteriormente, para que toda controversia que se tenía entre dos o más personas, llegaban a este punto de te lo juro. Y juraban por el altar, juraban por Dios, juraban por su vida, juraban por Jerusalén, como algo solemne, como algo de decir que lo que están diciendo es verdad.
Y el consejo de nuestro Señor Jesucristo dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Fíjate que es algo bien interesante, porque en las últimas semanas o meses yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros damos por hecho cosas que escuchamos o que vemos y que las damos por hecho. Pero cuando tú conoces el contexto más completo de lo que tú viste o de lo que tú escuchaste, entonces la realidad que tú percibiste hasta el principio cambia totalmente. Cuando nosotros damos por hecho o juramos algo o prometemos que así es, a nuestra forma de verlo, muchas veces erramos. No tenemos la claridad y lo damos por hecho. El Señor Jesucristo dice que lo que sabemos hablamos, le dijo a un intérprete de la ley, a un maestro de la ley. Y es cierto, lo que nosotros sabemos es lo que hablamos, pero a veces no lo sabemos como todavía debemos de saberlo. Y cuando nosotros hacemos un juramento, una promesa, ponemos de por medio nuestra palabra. Pero también en la Escritura hay ciertos pasajes que como cristianos nosotros adoptamos como promesas de Dios. Te doy un ejemplo. En la Escritura hay una historia de un carcelero que se llama el carcelero de Filipos, y le dijo el apóstol Pablo: cree tú y serás salva toda tu casa. Y muchos cristianos lo agarramos como una promesa de Dios, pero si tú te das cuenta, en ningún momento ahí dice: te promete Dios que si tú crees será salvo toda tu casa. No viene esa palabra, te promete Dios. Pero sin embargo nosotros la usamos o la adoptamos o la queremos tomar como una promesa de Dios. Bueno, te digo esto porque se cumple lo que dice nuestro Señor Jesús: que tú sí sea sí y que tu no sea no. Si alguien no te cree lo que tú estás diciendo, pues no tendrías por qué ir más allá de lo que tú estás diciendo. Y lo dejarás a Dios. Está bien, tú no crees lo que yo te digo, pero Dios sabe lo que pasó. Está bien. Pero cuando tú ya empiezas a meter el juramento, la promesa, te metes en serios problemas. El Señor, su consejo es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero no termina ahí la cosa, sino que realmente tu sí sea sí. Y en esto yo tuve que restituir con mi amada familia, porque he quedado mal en algunos compromisos de salidas, y le dije a mi familia, le dije: ¿sabes qué? Dios me habló. Cuando estaba haciendo la enseñanza, Dios me recordó esta ocasión que no salimos y que te dije que íbamos a salir, perdónenme. Y es que así es Dios. Dios no les habla nada más a los que vienen a escuchar. Dios nos habla a todos. Y es que al primero que le hablas, al primero que empieza a hacer la enseñanza. ¿Por qué? Porque empieza uno a orar a Dios: Señor, ¿qué tengo que compartir? Señor, ¿qué quisiste decir? Señor, explícame. Empiezas a orar, empiezas a investigar, empiezas a ver comentarios bíblicos. No crees que solamente nos paramos aquí y empezamos a decir lo que se nos ocurra. Pero en esa investigación, en ese orar, Dios empieza a redarguir, Dios empieza a corregir y Dios empieza a tratar. Y con todos en general, tanto la iglesia que llevan años caminando con Cristo, como aquel que por primera vez nos visita el día de hoy. A todos nos habla Dios. Y hoy no es la excepción. Este punto del que vamos a hablar o el que estamos hablando, la mayoría de personas lo tiene descuidado. La mayoría de personas dice muchas cosas por decirlas sin darse cuenta de lo que está hablando. La mayoría de personas hace negocios, hace ventas, hace tratos, empeña su palabra, sale por fiador por alguna persona, pero se olvida por la rutina, porque no quiere hacerlo, porque le pesa, porque va a recibir un problema de lo que quedó. Y entonces lo que dice Dios es que aún jurando, aún prometiendo, aún hablando
en daño suyo, no por eso cambia de parecer. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Dice, cumplir con tu palabra. Y aquí le añadí un poquito, aunque pierdas dinero, tiempo y esfuerzo. Y quiero para este punto de dar unos ejemplos bien sencillos, cotidianos que he escuchado. Y precisamente esta semana estaba yo escuchando a otra persona que le pasó algo de uno de estos puntos que te voy a comentar. El primero de todos es los negocios, algo que nosotros vendemos. Imagínate que tú vendes tu casa, una propiedad, un terreno, lo que tú tengas, y que tú tienes la posibilidad de vendérselo a un conocido, a un extraño, o que tú agarras y alquilas una de estas inmobiliarias que se dedican a conseguir clientes. Me pasó que cuando yo estaba consiguiendo mi domicilio, mi casa, estaba yo haciendo un trato con la inmobiliaria, y que de repente me puse en contacto con el dueño, y este dueño me dijo, ¿sabes qué? Mira, te propongo algo. Mira, la inmobiliaria se va a quedar con tanto % de lo que tú me vas a pagar. Te propongo que hagamos el trato directos, que saquemos a la inmobiliaria y así tú te ahorras un dinero y yo gano más. ¿Qué te parece? En aquel entonces ya estaba yo buscando de Dios y me metí a orar, sonaba atractiva la oferta. No estamos hablando de 1,000 o 2,000 pesos, estamos hablando de más dinero. Y finalmente pedí consejo con un hermano muy amado que yo veía que tocaba la alabanza. Yo dije, no, repito, estaba yo buscando de Dios, estaba en un lugar como el que tú estás, y dije, ese que toca la alabanza seguro no se puede equivocar, porque yo creo que no lo respaldaría Dios si estuviera mal. Entonces yo me acerqué con él y le expuse la situación, y me dijo, mira, déjame orarlo y te digo el consejo. Bueno, entonces me esperé. Yo no le di respuesta a esta persona y después me dijo, ¿sabes qué? Es que lo que tú harías sería fraude, sería mentir, sería no cumplir tu palabra porque ya firmaste un contrato de compraventa con la inmobiliaria. Entonces dije, sí es cierto, tan sencillo está el asunto. Pero cuando queremos tener una ganancia, cuando queremos ahorrarnos algo, empiezan las dudas. Empiezan ahí a los pensamientos, sí, te conviene, pues nadie se va a enterar. Al cabo que la inmobiliaria, ¿qué? Pues ella no es su casa, no le costó. Pero de todo esto aprendí algo, que nuestra palabra vale. Al final lo que yo le dije al Señor fue, ¿sabe qué, Señor? Yo estoy haciendo un trato con la inmobiliaria y voy a seguir respetando mi palabra con ellos. ¿Qué hubieras hecho tú? Porque no era cualquier dinero lo que se iba a ahorrar. Ese es un ejemplo, pero alguien me comentaba por ahí que rentó en una ocasión un departamento, un departamento que a la simple impresión se le hizo agradable, se le hizo bueno, y que de alguna manera él tenía la posibilidad en ese momento para pagar la renta de ese departamento. Sin embargo, pasaron unos días, tuvo unos gastos de improviso, hizo cuentas, hizo cálculos y resulta que ya no iba a poder seguir pagando las mensualidades. Habló con la persona, le dijo a la persona con la que hizo el trato, ¿sabes qué? No es mi departamento, yo solamente soy intermediario, pero si quieres platícalo con la dueña. Habló con la dueña y la dueña le dijo, no, hicimos un trato. Entonces, si no quieres habitar el departamento, está bien, pero no se te puede regresar tu mensualidad y tu adelanto. En aquel entonces era un joven. Este joven se quedó pensando, dijo, si es cierto, yo empeñé mi palabra que sí iba a ser, que si ahora no puedo, no es como si nada hubiera pasado, sino que hay consecuencias de esta decisión. Pero es en todo. También hace tiempo estaba trabajando un albañil y que este albañil sacó un presupuesto y el albañil al final perdió, pero mantuvo
su palabra. Y esto exactamente es lo que quiere decir el punto de no jurando en daño suyo, no por eso cambia. Imagínate que el albañil le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, yo te dije tanto, pero ahora ya no es eso, sino que ahora es más. No, ¿por qué razón? Y empieza a inventar cosas, ¿no? Pues es que pasó esto y que pasó lo otro. Pero ya un presupuesto ya está, ya la palabra ya está, ya el compromiso está. Esto sucede en nuestra vida cotidiana. Pero ¿qué has hecho tú con todos estos ejemplos? Quizás no has rentado, quizás no has vendido, quizás ni carro has vendido, no lo sé. Pero seguramente has hecho por ahí algún negocio más chico, con algún vecino, con algún primo, con algún tío, entre hermanos, entre padre e hijo. ¿Y has cumplido lo que sí acuerdas? O cuando ves que es desfavorable el acuerdo para ti, ahí como que cambias de opinión. Vamos a ir subiendo de tono los ejemplos. En algún momento, algunos de los que estamos aquí seguramente pasamos el momento del matrimonio. Y si tú no lo has pasado, está bien. Y seguramente Dios quiera que lo pases. Pero cuando tú te casas, tú haces un compromiso con la persona. Yo no me casé por alguna ceremonia religiosa, porque yo me casé cuando estaba buscando de Dios. De hecho, yo entendí que a Dios le gustan los compromisos y yo dije, pues yo estoy con mi pareja y me voy a casar por honrar lo que a Dios le agrada, y entonces nos casamos. Pero me acuerdo que el juez dijo que en las buenas y en las malas vamos a estar juntos, nos vamos a respetar y vamos a ver uno por el otro. Te lo parafraseo, hace ya años que fue eso y no recuerdo con exactitud las palabras, pero el contexto es que nos vamos a ver uno por el otro, independientemente de las circunstancias. Y por ahí hay una frase bien trillada que seguramente tú conoces: hasta que la muerte los separe. Pero entonces, tú en ese compromiso que tienes con Dios, con tu pareja, y lo digo en ese orden porque así es, el compromiso que haces con Dios, con tu pareja, con tu esposa, tu esposo, y con todas las personas que están atestiguando el evento, y aún en aquel tiempo todavía se firmaba, había testigos que firmaban y los padres firmaban. Ahora creo que ya no es tanto así. O no sé si en algunos registros civiles sí, en algunos no lo sé, pero en una boda que fuimos reciente ya no necesitaron firmas. El problema es que cuando vienen ciertas dificultades en el matrimonio, que es algo natural de todos los matrimonios, el acoplamiento, empiezan a haber fricciones y entonces empiezan a cambiar de parecer. A veces dicen, ya no aguanto, me voy con mi mamá, y normalmente la que sale corriendo es la esposa. Pero imagínate que todo va bien y que tú soportas todo y cumples tu palabra y que en las malas y en las buenas tú sigues ahí. Pero que la esposa o el esposo tengan un accidente y que caigan en cama y que definitivamente sea atenderlo día y noche, ¿qué harías? ¿Lo atenderías? No te estoy hablando de un día o 2 días. Estamos hablando de semanas, quizás años y quizás todo lo que reste de la vida. Conozco 2 varones que tienen esta situación. Sus esposas cayeron en enfermedad crónica degenerativa, y los varones se la ven tan complicada. Tienen que trabajar, tienen que atender la casa y tienen que ver por su esposa. Y con la ayuda de Dios ahí van. Ahí van. Ahí van. Conozco una familia que tiene un pequeño con una situación difícil de salud, y los terapeutas, porque esta familia lleva a terapia a su pequeño, los terapeutas, en especial los psicólogos,
les decían que esperaban que su matrimonio siguiera duradero, porque conocían muchos casos que por una situación así de un hijo se destruía totalmente la familia. Normalmente el hombre abandona a la mujer y la mujer tiene que ver cómo saca adelante a su hijo o a su hija y se las ve tan complicadas. ¿Y los votos? ¿Y el compromiso? Y sí, la amaré y la respetaré hasta que partamos o que uno de los dos fallezca. ¿Dónde quedó? ¿Vale la palabra? ¿Prometió? ¿Lo cumplirá? ¿Y tu caso? ¿Si has cumplido? ¿O si has dudado? ¿O si se te ha hecho difícil? Dios dice que aunque juremos en daño nuestro, no por eso cambiamos. No por eso cambiamos. Y aunque quizás la vecina, quizás la del trabajo, la secretaria, quizás la prima, quizás ahí alguien tenga una situación mejor que yo y que sea agradable, sea atractiva, lo hablo por los varones, pero también es una situación de las mujeres, y pueden venir muchos pensamientos de decir, pues es que mi esposa ya no me hace caso, pues es que mi esposa llego y está de malas, pues es que mi esposo nunca nos saca, pues es que esto, pues es que lo otro. ¿Qué harías o qué haces? ¿Vale tu palabra? ¿Realmente estás llevando a cabo tu pacto? Esto es con una persona cercana a la cual tú, cuando te casaste, amaste con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, quizás en la juventud, y hay enamoramiento y dices, vamos para toda la vida juntos. Y si no se pierde el amor, es más sencillo. Es mucho más sencillo. Pero imagínate cuando uno da de su vida, de su tiempo, de su dinero, de sus fuerzas para ayudar a alguien que ni siquiera conoces. Un hermano de la iglesia, hace tiempo, hace unos meses atrás, un vecino de él, ya anciano, tuvo una necesidad fuerte. Su esposa, también ya grande de este anciano, no tiene las fuerzas para atender a este anciano. Y este hermano le dijo, pues mire, lo fue a ayudar y le dijo, pues mire, lo que necesite, a la hora que sea, usted llámeme. Bueno, ahora el hermano va a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, y así. Ya hasta tiene más o menos sus horarios. Porque tiene que cambiar el pañal, porque tiene que bañarlo, porque lo tiene que atender, porque lo tiene que mover de un lugar a otro, porque lo tiene que llevar a consulta, lo tiene que llevar a hacer algunos estudios. Y solamente fue unas palabras, lo que usted necesite a la hora que sea, llámeme. Y lo sigue cumpliendo. Y ya lleva meses así. Ya ves al hermano y ya se le ven sus ojeras aquí, ya se le ve más cansado y eso. Y platiqué con él y me dice, no, yo lo sirvo con mucho gusto. Yo voy y lo atiendo y dice, pues no es muy agradable cambiar pañales, dice, pero Dios nos da la fuerza y la gracia. Jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto es de lo que se trata, lo que dice Dios. Esto es de lo que realmente nosotros tenemos que entender y practicar. Pero ahora vamos a ver en Malaquías, en el capítulo 2, verso 13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Jehová Dios le dice al pueblo de Israel, bueno, tú me vas a traer tus ofrendas y las vas a llenar de llanto, de lágrima, pero yo no les voy a hacer caso, yo no las voy a aceptar con gozo.
Y en nuestro contexto, esta parte es cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios a alabarle. Ya no le traemos ofrendas, ganado, ya no venimos y degollamos un corderito. Lo que venimos es alabarle a Dios con todo nuestro corazón, a levantar nuestras manos y una que otra vez, o si no muchas veces, lloramos. Porque entendemos, Dios nos recuerda el grande amor que nos tiene y lloramos y se lo hacemos de todo nuestro corazón. A veces porque tenemos una gran necesidad, a veces porque tenemos un agradecimiento muy profundo, X circunstancia, pero derramamos nuestras lágrimas. Pero ¿sabes qué? Fíjate lo que dice Dios, ¿por qué razón no iba a aceptar? Y en esto puede ser alguno de nosotros que quizás no acepte nuestra alabanza de gratitud Dios. Dice el 14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no la acepta? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Por esa razón Dios no me va a recibir mi ofrenda, porque he sido desleal con la mujer de mi juventud, o sea, con mi esposa. Pues sí, Dios tiene cuidado de eso. Yo no sé por qué hay una organización muy fuerte a nivel mundial que dice que Dios aborrece a las mujeres. Dios tiene cuidado de las mujeres. En el Nuevo Testamento dice que si nosotros no tratamos como vaso frágil a nuestra mujer, nuestras oraciones no pasan del techo. Varones, cuidado con sus palabras. Tenemos que cumplir nuestro compromiso, primeramente, repito, con Dios y después con nuestra amada esposa. Y las esposas, pues hoy en día también no se quedan muy atrás. No es el tema ahorita, pero creo que el punto esencial de lo que Dios nos transmite a través de este pasaje es que tenemos que cumplir nuestros votos, nuestro compromiso, nuestro juramento. Tenemos que cumplir lo que nosotros hablamos en aquel momento y lo tenemos que cumplir, pasen días, meses, años y las cosas independientemente que tengamos en la actualidad. Sigamos adelante con nuestro compromiso, no jurando en daño suyo, por eso cambia. El siguiente punto en donde nos vamos a meter, que es en donde me voy a extender un poquito más, todas las cosas materiales creo que se pueden entender de los negocios y tienes que cumplir con tu palabra cuando tú quedaste en un negocio, te favorezca o no te favorezca, en concreto eso es. Pero el siguiente punto es cumplir nuestra palabra en lo espiritual. Cumplir nuestra palabra en lo espiritual. Y para esto quiero contarte la historia de 3 jóvenes. La historia viene en la Biblia. La historia de los 3 jóvenes que se conocen más como los amigos de Daniel. En el primer imperio, el superimperio que hubo, el babilónico, un rey llamado Nabucodonosor mandó a hacer una gran estatua de oro. Imagínate una estatua de oro. Esta estatua medía 27 metros de alto y aparte de ancho medía 2.7 metros de oro. Entonces era visible a lo lejos. Y este rey mandó que cuando se tocara algún instrumento, más o menos de lo que tú te imagines, no recuerdo, más bien no tengo una imagen de lo que es el instrumento de los que tocaba en aquel tiempo, pero si nosotros lo presentamos a nuestro tiempo actual, imagínate una guitarra, imagínate un pandero, imagínate un acordeón, sacacordio se llamaba, pero cualquier instrumento o cualquier ritmo de alabanza, cuando se tocara, todo el pueblo tenía que adorar a esa imagen, todo el pueblo. Pero esta nación había conquistado a muchos pueblos y dentro de todos esos pueblos también se encontraba el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y dentro de ese pueblo de Israel estaba Daniel y estaban los 3 amigos de Daniel. Entonces, cuando tocaban los instrumentos, todas las naciones o todo lo que habían conquistado este rey
se postraban en tierra y adoraban a esa imagen. Y dijo el rey Nabucodonosor: el que no adore a la imagen será echado en un horno ardiente. Entonces por ahí llegaron algunas personas y le dijeron al rey: rey, fíjese que 3 hombres de Israel, cuando toca los instrumentos, no se postran y no adoran su estatua. Ah, sí, dijo el rey, a ver, tráemelos. Ya fueron, llevaron a los 3 amigos y el rey les dice: ahorita va a tocar los instrumentos y se tienen que postrar. Vamos a ver lo que contestaron estos 3 amigos de Daniel. Daniel 3:16 dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Los amigos de Daniel estaban convencidos que Dios era poderoso para librarlos y aún que Dios los iba a librar del rey, que no les iba a pasar nada. Pero mira lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 18, y dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, los amigos de Daniel estaban convencidísimos que Dios tenía todo el poder para librarlos de la mano del rey. Pero recuerda, era el rey que terminó con muchos reinos, incluyendo el reino de Israel. Había aplastado a todos los reinos a su alrededor, con sus ejércitos, con sus muros altos, con todo lo que tenían de armamento. Los había aplastado, los había conquistado, los había dominado. Y estaban 3 sin armas, sin escudos, sin nada. Estaban 3 y estaban convencidos que Dios, el Dios vivo, los podía librar. Pero también dice: y si no, como diciendo, nosotros estamos convencidos que nos puede salvar, pero si no lo hace, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El rey se enojó tanto que le dijo a sus siervos: a ver, hagan más fuerte el fuego que tienen ahí, avívenlo más, échenle más leña. Y las personas que agarraron a estos 3 jóvenes, cuando los quisieron aventar al horno, bueno, los aventaron, los fueron consumidos por las llamas y se murieron. Sin embargo, el rey dice: ¿qué no eran 3 los que aventaron? ¿Yo por qué estoy viendo 4 que se están paseando ahí en el horno? Y entonces salen del horno, les manda al rey que salgan del horno. Y en el versículo 28 de ese mismo pasaje dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. ¿Qué dice? Lo resalté ahí y lo vamos a leer otra vez. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. ¿En dónde entra aquí lo que estamos estudiando? Ellos dijeron: no adoraremos a la estatua ni a tus dioses. Dieron su palabra. Pero cuando se puso fea la cosa, que les mandaron a matar, los mandaron a quemar vivos, ellos pudieron haber dicho: no, Señor, a ver, espérame, yo sí adoro a tu rey. Yo sí adoro a tu Dios. Y se pudieron haber postrado. Pero aún en contra de su vida, ya no estamos hablando de que tú cumplas tu palabra de un negocio, que pierdas 20,000 pesos o 50,000 pesos, o que no cumplas tu palabra con tus hijos o con tu familia o en tu trabajo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la vida de una persona. Y no por eso cambiaron. Prometieron,
dieron su palabra de que no se iban a hincar ante otro Dios que no fuera su Dios, y cuando estuvo en peligro su vida, la cumplieron. Y no solamente la cumplieron, sino que fue testimonio para el rey, el que tenía el imperio mundial en ese momento. Fueron testimonio para él y dijeron: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Te das cuenta cómo es honrar tu palabra? No importa en que tu vida esté de por medio, es honrarla. Ahora yo te soy sincero. A través de la historia, muchos cristianos han sido despedazados, han sido aserrados. ¿Sí entiendes el término de aserrar? O sea, que les meten una sierra y los parten a la mitad. Han sido torturados, han sido comidos por leones cuando ellos están vivos y los leones los despedazan. En la actualidad, muchos cristianos, en la actualidad hoy, 2023, están siendo perseguidos y están siendo muertos. No siempre pasa esto, que no pasa nada en nuestra vida. Pero ¿qué harías tú? Si tú tuvieras un compromiso con Cristo, y le hablo a todos nosotros cristianos, ¿qué harías? ¿Qué harías? Mateo 24, verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabes a quién le está hablando el Señor Jesús? Está dando señales de los finales tiempos, que por cierto estamos en ellos, y les está diciendo que muchos se entregarán unos a otros. O sea, que romperán su compromiso, primeramente con Dios y también con su hermano. Y se aborrecerán unos a otros. Ojalá que Dios nos permita que no seamos de esos muchos. La cosa no va a estar muy sencilla, ni muy fácil. De hecho, ya se ve un panorama. Por ahí en otros países está prohibido ya hablar en contra de algunas corrientes de este mundo. Y se está acelerando cada vez más y más y más. El punto es: ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Vamos a cumplir nuestra palabra con Cristo, con nuestro hermano? ¿O simplemente le vamos a decir no se puede? Hace tiempo, como unos 2 años, estaba platicando con una persona. Estamos hablando de unos temas de este tipo, de los finales tiempos, y llegamos al tema de la marca de la bestia. Y esta persona me decía: pues mira, yo sí me pondría la marca de la bestia. Porque sabe Dios que yo lo haría para que mis hijos coman, no para adorar a la bestia, sino para que mis hijos coman. La Escritura no dice eso. La Escritura no te dice: si te la pones por tal o tal razón, no tienes problemas. Si te la pones por querer adorar, tienes problemas. Es un compromiso que nosotros hacemos con Dios. Y aquí todos los cristianos vamos a recordar que cuando nosotros nos convenció el Espíritu Santo, porque convence el Espíritu Santo, no el predicador, nos convenció el Espíritu Santo de que lo que ha hecho Cristo en nosotros y por nosotros, hicimos un compromiso con Dios de seguirlo, de amarlo, de dar nuestra vida por Él, y de que pase lo que pase, poner nuestra mirada solamente en Jesús. Al menos eso es lo que recuerdo que hice. No sé tú, hermano, qué hayas hecho. Cuando se vengan las dificultades, y ya pasamos bastantes dificultades en nuestro caminar, ¿qué vamos a hacer como cristianos?
Ya prometimos, ya le dijimos a Dios lo que vamos a hacer, lo que le vamos a amar, lo que vamos a entregar por Él. Vamos a cumplir nuestro compromiso con Cristo. Aunque corra peligro nuestra vida, en verdad que Dios nos libre de estar dentro de estos muchos que entregarán a sus hermanos. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Voy a repetirlo porque es muy interesante esto. Pero el Espíritu dice, el Espíritu, no el hombre, es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quiero que tú entiendas esto de apostatar de la fe como aquel que sí cree en Dios, pero no cree en el Evangelio de Dios. Es más o menos lo que quiere decir el autor. Dice por ahí otro versículo que los demonios creen y tiemblan. Sí creen, sí saben que existe Dios, pero no hacen lo que Dios. Entonces, cuando una persona apostata, muchas de las personas que apostatan se van totalmente y dicen Dios no existe y Cristo no vino y lo que sea. Pero muchas personas apostatan y apostatan, dice aquí, de la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesucristo. Y dice aquí, escuchando espíritus engañadores. En las redes sociales tú te puedes encontrar millones de enseñanzas. No, yo creo que no ha habido otro tiempo en toda la historia de estos 2000 años de Cristo para acá que se haya compartido o tenga tanta difusión el Evangelio. Pero así como se difunde a esta gran velocidad y de todas las naciones, hay un engaño sorprendente, muy grande. Y a veces nosotros ponemos atención en algo que nos parece cuerdo, que nos parece que tiene la verdad, pero viene un engaño encubierto y te aparta de la verdad. Te aparta de la verdad. Es terrible porque cuando tú estás buscando ser bendecido, tú estás buscando que alguna buena prédica te ayude a entender más las profundidades del Evangelio, o te ayude con tu problema, o te ayude a crecer en lo espiritual, sencillamente adoptas el engaño. En aquel tiempo, hablando de los discípulos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, o la primera iglesia, que todavía estaban los apóstoles, ya había situaciones difíciles de doctrina. Algunos predicaban que Cristo no había venido en la carne. Algunos decían que el fornicar era algo así como comer, que así como el cuerpo tiene necesidad del alimento, que así también tiene necesidad de tener relaciones sexuales y que era natural, que era algo que no perjudicaba lo espiritual. Había muchas corrientes ya. Otros decían que ya se había efectuado la resurrección de los muertos. Y entonces los apóstoles empezaron a quitar muchos engaños. Entonces, imagínate en aquel tiempo, ahorita cuánto engaño, no hay más, hay mucho más. Muchas personas empiezan a escuchar ahí en internet muchos documentales y empiezan a engañarse y dicen que la Biblia no existe, que Jehová es malo, que Jehová condena, y empiezan a escuchar acerca de reptilianos y empiezan a escuchar acerca de que el arrebatamiento va a ser por extraterrestres y empiezan a escuchar un montón de cosas y se apartan de la fe, se van tras
espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿No has escuchado tú, o quizás tú la misma pasaste esta frase que dicen: acepta a Cristo con esta oración y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador? Y entonces te dicen las personas: ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo. No repetiste la oración. Doctrinas que no son conforme al Evangelio. Y la persona sigue pecando y sigue caminando hacia el infierno, pero ella está creyendo que ya está bien con Dios, que Dios ya la perdonó. Se apartan. Muchos que han caminado en la fe empiezan a actuar de una forma diferente a las Escrituras, pero creyendo que van camino al cielo, que van agradando su conducta delante de Dios. Y el compromiso que hicieron con Jesús. Que Dios nos libre de caer en esta situación. Cierro este punto diciéndote que cuides mucho con temblor tu salvación. Con temor y temblor tu salvación. Y si tú todavía no tienes un compromiso muy grande con Cristo, en verdad que es tiempo de tenerlo. En verdad que es tiempo de tenerlo. Para esto pasamos al segundo punto, al punto siguiente, el último, que se trata de que Dios cumplió su palabra a través de Jesucristo. Hay muchísimo que hablar de esto, muchísimo. Es algo precioso, maravilloso poder escudriñar la Escritura de cuántas promesas de Dios nos ha dado a la humanidad que había de venir a salvar Cristo, de que Jehová iba a venir a salvar a su pueblo. Pero vamos a leer nada más dos, creo que con esto se va a entender. Génesis 22:15, vamos a leer hasta el versículo 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: porque por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el punto central que quiero que te grabes es este: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muchas personas pudieran pensar que en la simiente de Abraham, que fue su hijo y luego su nieto y luego sus bisnietos y luego todo la descendencia al pueblo de Israel, en esa nación serían benditas todas las familias de la tierra. Pero mira lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, aún a tu simiente, la cual es Cristo. Y es maravilloso esto, porque más o menos 2000 años antes de que viniera Cristo, Dios ya le había dicho a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Podríamos pensar, ¿por qué razón no son benditas todas las naciones de la tierra? ¿Por qué el país de Ucrania con Rusia tienen guerra? ¿Por qué en Latinoamérica hay tantas personas en las naciones sufriendo? ¿Por qué hay tantas personas allá en el Medio Oriente también teniendo guerras entre pueblos? ¿Sabes por qué? Sí, ¿sabes por qué? Muchos atribuyen a que Dios no tiene el poder. Es mentira eso.
¿por qué no se acercan a Dios? Si tú te acercas a Dios, si tú le crees a Jesucristo, vas a ser bendito. En la simiente de Abraham, que es Jesucristo, iban a ser benditas todas las naciones. Pero ¿por qué no le creen a Cristo? Imagínate todas las naciones gobernadas por Cristo, que lo tengan como su rey, como su Señor, como su autoridad. Este mundo sería un mundo muy diferente. Está la promesa. Jesús vino ya hace 2000 años. Tanto Abraham, desde que Dios dio la promesa a Abraham, pasaron 2000 años, y desde que Cristo vino para cumplir esa promesa han pasado 2000 años. Vamos a ver otra promesa que está en Isaías en el capítulo 53, verso 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura, si tú pones atención, lo habla como en tiempo pasado, como si ya hubiera pasado. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Esta es una promesa de lo que iba a pasar Cristo Jesús. Si tú lees todo el capítulo 53, es algo hermoso y a la vez triste, y a la vez que te llena con un sentimiento de amar a Cristo con toda tu alma y corazón. No fue pasado. Se escribió más o menos 700 años antes de que viniera Jesús a la tierra. Pero así pasó tal cual lo dice aquí. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál llaga? La llaga de Cristo. Nuestra paz, que todos los cristianos que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tuvo un precio alto que pagar nuestro Salvador, el que nos dio la paz. Un precio alto. No fue sencillo. No fue como decir, bueno, ya cumplió Dios su palabra, ya mandó a su ungido, a su hijo, ya ahí ya pasaron 2000 años, ya no pasa nada, ya creemos y ya. No fue sencillo. Lo que pasó a Jesucristo no fue sencillo. Jesús sabía lo que venía a la tierra. Él se comprometió 2000 años antes, 700 años antes. Se comprometió y Dios daba sus profecías, sus promesas de que iba a suceder y de que todos iban a ser salvos por medio de Él, y que por su llaga íbamos a ser nosotros curados, y Él lo ha prometido. Pero no fue sencillo cumplir esa promesa. No es como muchos creyeron, que Jesucristo no vino en carne. Sí vino en carne. Era 100% hombre. Sentía, se cansaba, tenía que dormir, tenía que comer, tenía sed. Era hombre. Y no fue sencillo lo que pasó. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es lo que quiere decir en el Salmo 50, en Isaías 53. Dice que nuestra paz cayó sobre su llaga, ¿no? Que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿De qué curados? ¿Por qué no teníamos paz? Por el pecado en el cual estábamos esclavizados. No teníamos paz. No disfrutábamos la vida, no entendíamos la vida. Fuimos curados. En el libro de Isaías,
describe cómo es una persona que está en pecado. Dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie no hay nada sano. Espiritualmente somos como unos leprosos. De eso fuimos sanos a través de Jesús. De eso fuimos sanos. Mira lo que Jesús pasó, una porción de lo que Jesús pasó, Mateo 26, versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El 38, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. En otro evangelio dice que cuando Jesús estaba orando ahí en el huerto de Getsemaní, escurrían grandes gotas de sudor de su cabeza, que eran como gotas de sangre. Literalmente se rompieron vasos sanguíneos de su cabeza y el sudor que tenía, de la angustia, de la opresión que sentía, escurría ese sudor con sangre. No fue sencillo lo que pasó el Señor para cumplir la promesa de que nos iba a salvar, pero no porque lo prometió Dios y tenía un daño para el Hijo, para Dios Hijo, significa que no lo iba a cumplir. Lo cumplió. Lo cumplió. No jurando en daño suyo, no por eso cambia. Jesús padeció mucho, mucho. No tienes una idea. Un pequeño ejemplo de lo que te digo acerca del sudor que salió con sangre. En todas tus aflicciones que has tenido en tu vida, dime si te ha pasado eso. Que en esa angustia tan grande que tú has tenido, hayas sudado sangre. ¿Verdad que no? Es que Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús sabía que se iba a quedar solo. Jesús sabía que le iban a traicionar. Jesús sabía que el pueblo a que Él curó y que Él bendijo y que enseñó los reinos de los cielos le iban a decir que lo mataran. Jesús sabía el tormento que iba a recibir su cuerpo ahí por los soldados romanos. Jesús sabía que tenía que cargar su cruz. Jesús sabía que le iban a clavar clavos en sus manos. Jesús sabía que le iban a clavar clavos en sus pies. Jesús sabía que le iban a poner esa corona de espinas y que le iban a presentar ahí enfrente de todo el pueblo y que le iban a escarnecer todavía. Jesús sabía todo eso que le iba a acontecer. Pero ni aún así Él cambió de padecer. Como hombre, dijo, Señor, si es posible que no pase todo esto que me va a acontecer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así nosotros, como cristianos, como personas que estamos buscando de Jesús, posiblemente hay momentos que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos cumplir nuestra palabra. Pero el mayor ejemplo de todos nos los pone nuestro Maestro Jesucristo. No cambiemos, aunque lo que hablamos nos cause un problema. No cambiemos de padecer, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, aunque venga tribulación, angustia, dificultades. Para las personas que están buscando de Dios,
quiero decirte que es difícil al principio. Se te cierran las puertas, hay problemas, la misma familia te acorrala, la esposa, el esposo, los hijos. Pero al final, si tú pones tu mirada en Cristo, te vas a dar cuenta que Cristo es precioso, maravilloso. No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad que se pueda comparar a nuestro Señor Jesús. Jesús cumplió su palabra, su promesa, su dicho. Y por eso hoy es que tenemos vida y muchos tienen esperanza. Qué maravilloso es eso. Dice Josué 24, y con eso terminamos. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y dice el 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La idolatría siempre ha acompañado al ser humano. Nuestros padres, nuestros ancestros siempre han traído una idolatría muy fuerte ahí en el corazón. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Servir a esos ídolos o servir al Dios vivo? Pero dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la resolución de Josué, su compromiso de Josué. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué vas a hacer? ¿Terminar la carrera si es que la has empezado? ¿Confiar en Jesús a pesar de todas las cosas que se vengan? Y si tú apenas estás buscando esa salvación tan hermosa que da Cristo, ¿te vas a dejar amedrentar por los problemas que se avecinan? ¿O tu familia, o en el trabajo? ¿Los obstáculos que te ponga Satanás? ¿Qué vas a hacer? No te comprometas con un hombre ni con un grupo. Que tu compromiso sea con Cristo. Y que así como Cristo cumplió su compromiso y por eso hoy tenemos vida y esperanza, que así tú también cumplas tu compromiso que has hecho con Dios, con Cristo y el que vayas a hacer el día de hoy. Vamos a meditar en esto. El que jurando en daño suyo, no por eso cambia. La adversidad es grande, los problemas pueden ser grandes, pero el cumplir tu compromiso no se queda en los negocios terrenales. El cumplir tu compromiso tiene que ver con algo más fuerte, más santo, más espiritual. Mi invitación y la de Dios es que no cambies de padecer de tu compromiso, aunque las cosas no te vayan bien. Padre, no siempre es agradable cumplir nuestros compromisos, Señor, ni sencillo. Y a veces es más fácil, Padre, dar la vuelta, Señor, y decir no se puede, que seguir adelante, Señor. Pero hoy queremos poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús. El ejemplo que nos diste, Señor, a pesar de la angustia que pasaste en ese momento, Señor, de lo que iba a acontecer tu cuerpo, eso que nos dé fuerza, valor y que nos dé a la medida de todo, Señor,
las puertas abiertas para seguir adelante, Señor, en tu búsqueda o seguir adelante en tu camino, Señor. No queremos ser amedrentados por todo lo que está sucediendo, Señor, ni lo que venga, Señor. Queremos, Padre, que nuestros compromisos que hicimos contigo los podamos cumplir y que sigamos adelante, Señor, viendo como al invisible, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a todos aquellos, Padre, que han querido comprometerse contigo, Señor. Y a todos aquellos, Padre, que han creído en ti, Señor. Que su mirada esté solamente puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, en ti, en nadie más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Amén. Pues como siempre, la invitación es que medites todo esto, que recuerdes qué compromisos no has cumplido, que te pongas a cuentas con Dios con eso y con las personas a las que no las has cumplido esos compromisos, y que tu mayor compromiso lo tengas con Cristo Jesús. Estamos despedidos, Dios mediante nos vemos la próxima semana y que puedas llegar tempranito para que alabemos todos juntos a Cristo Jesús. Hasta pronto.